Bienvenidos al capítulo número 2. Ya terminamos de desarmar piso, techo y paredes y estamos listos para comenzar a construir. Al sacar todos los revestimientos vimos que algunas partes del techo tenían un poco de óxido, pero especialmente el piso tenía algunas partes bastante malas. Por eso lo primero que hicimos fue lijar todas las partes con óxido con ayuda moladora y disco flap para tratar de remover todo el óxido posible. Y luego pintamos con antióxido techo, piso y paredes. Ya removimos la escalera trasera y estamos colocando un caño de 35 por 35 milímetros para dar sustento a la tabla de fenólico de 18 milímetros que va a ir encima. Para sujetarlo utilizo una escuadra de chapa con tornillos autoperforantes para chapa. Estos tornillos son los mismos que se utilizan de fábrica para sujetar pasamanos y demás accesorios. Para asegurarnos que no suba humedad desde abajo por las perforaciones del piso, decidimos poner membrana. En este caso, estamos utilizando una membrana aluminizada autoadhesiva. A la vez que colocamos las membranas, estamos cortando las tablas de fenólico 18 que van encima y las vamos presentando para ver cómo quedan. Una vez que hayamos terminado de poner la membrana y de cortar todas las placas, vamos a comenzar a atornillarlas con los mismos tornillos autoperforantes que usamos hace un momento. Llegó el momento de diagramar. Ya habíamos realizado algunos diagramas en papel, pero era momento de pasarlos al piso. Una tarea que parece sencilla, pero que no lo fue tanto, ya que no tuvimos en cuenta algunos detalles como el tamaño y la forma de los pasarruedas.